Buenos días con todos, nosotros somos estudiantes de la Politécnica Nacional y ahora les hemos traído un video para hablarles sobre lo que es el análisis de riesgo. Antes que nada, ¿qué es un riesgo? El riesgo es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones y entidades como tal. Pero el manejo del riesgo es una función importante que deben tomar las organizaciones de hoy en día, debido a que cada vez sus proyectos son más ambiciosos, por lo cual es cada vez más importante medir los riesgos antes de gastar los recursos y el tiempo en dichos proyectos. ¿Deberíamos estar preocupados de cada riesgo que surge en el proyecto? No, no deberíamos hacer esto. Deberíamos considerar todos los riesgos que podrían existir en nuestros proyectos, ya que podría ser altamente costoso en tiempo y recursos, por lo que solo se deben considerar los riesgos más importantes. Para ello se deberán ordenar los riesgos para poder escoger de una manera óptima los riesgos más importantes. Para saber qué tan importante es un riesgo y si lo debemos tomar en cuenta, se puede medir el impacto y la probabilidad de dicho riesgo. La probabilidad del riesgo mide la posibilidad de que el riesgo ocurra. Normalmente se mide en porcentaje, de 0 a 100%. Sin embargo, si su valor es 0%, ya no se puede considerar un riesgo. Los riesgos por su naturaleza pueden tener un impacto negativo. Su tamaño se puede medir en costo y otros factores críticos, como por ejemplo el impacto en la salud humana o el impacto ambiental. Si realizamos un gráfico de impacto versus probabilidad, podremos visualizar a un riesgo de mejor manera y clasificarlo según 4 categorías. Primero, tenemos los riesgos de bajo impacto y baja probabilidad. Estos riesgos simplemente se ignoran, no se necesita gastar recursos en afrontarlos. Segundo, tenemos los riesgos de bajo impacto y alta probabilidad. Tienen una importancia moderada. Por tanto, es necesario hacerles frente y tratar de reducirlos, porque se puede decir que sí van a ocurrir. También tenemos los riesgos de alto impacto y baja probabilidad. A pesar de que no es muy probable que ocurran, sería necesario también realizar planes de contingencia, porque definitivamente es necesario reducir su impacto. Y finalmente tenemos los riesgos de alto impacto y alta probabilidad. Estos riesgos son de crítica importancia. Son los riesgos de mayor prioridad. Se les debe prestar mayor atención y es muy necesario tener planes de contingencia. El análisis de riesgos se puede realizar de forma cualitativa y cuantitativa. El análisis de riesgos cualitativo generalmente incluye la evaluación instintiva o por corazonada de una situación y se caracteriza por afirmaciones como «eso me parece muy arriesgado» o «probablemente obtendremos buenos resultados». En cambio, el análisis de riesgos cuantitativo trata de asignar valores numéricos a los riesgos utilizando datos empíricos o cuantificando evaluaciones cualitativas. En este caso vamos a analizar un modelo, el mejor de los casos como tal. El mejor de los casos es un análisis de riesgos cuantitativo y se puede realizar con 2 métodos diferentes. El primer método, es el de la estimación mediante un solo punto, el cual vamos a ver como tal, como es el mejor de los casos, el peor de los casos y el resultado más probable. En este caso se trata de utilizar estimaciones de un solo punto y es de naturaleza determinística. Con este método, un analista puede asignar valores a situaciones independientes para ver los resultados que se podrían producir en cada una de las diferentes situaciones. Por eso nosotros vamos a tener los 3 casos siguientes. 1. El peor caso. Todos los costos tienen el valor más alto posible, mientras que los ingresos por venta responden a la estimación más baja posible.
El resultado obviamente es la pérdida de dinero. En cambio, en el mejor de los casos, todos los costos tienen el valor más bajo posible, mientras que los ingresos por venta responden a la estimación más alta posible. El resultado es la ganancia de mucho dinero. El caso más probable a que suceda como tal es que los valores que se seleccionen son los intermedios para los costos e ingresos. Va a haber un equilibrio y el resultado muestra una ganancia moderada de dinero. Pero este método tiene un problema. Solo se consideran unos pocos resultados y no se consideran unos tantos más como tal. Se da el mismo peso a cada resultado, es decir, no se trata de evaluar la probabilidad de cada resultado. Y se ignora la interdependencia entre las variables de entrada, el impacto de las diferentes variables sobre el resultado y otros detalles, simplificando en exceso el modelo y reduciendo su precisión. En cambio, el análisis de riesgo estocástico es también llamado la simulación de Monte Carlo. Es una mejor forma de hacer un análisis de riesgos cuantitativo y se hace mediante el uso de las simulaciones de Monte Carlo. En la simulación de Monte Carlo, las variables inciertas de un modelo se representan usando rangos de posibles valores denominados distribución de probabilidad. Mediante el uso de distribuciones de probabilidad, las variables pueden tener diferentes probabilidades de producir diferentes resultados. Las distribuciones de probabilidad son una forma mucho más realista de describir la incertidumbre en las variables de un análisis de riesgos. Las distribuciones de probabilidad más comunes son la normal o la curva o campana, el log normal, uniform, triangular, PERT y discrete. La simulación Monte Carlo proporciona una serie de ventajas sobre el análisis determinista. En cuanto a los resultados probabilísticos, los resultados muestran no solo lo que puede suceder, sino lo probable que es un resultado. Segundo, resultados gráficos. Gracias a los datos que genera una simulación de Monte Carlo, es fácil crear gráficos de diferentes resultados y las posibilidades de que sucedan. Esto es importante para comunicar los resultados a otras personas interesadas. Tercero, análisis de sensibilidad. Con solo unos pocos resultados en los análisis deterministas es más difícil ver las variables que más afectan el resultado. En la simulación de Monte Carlo resulta más fácil ver que variables introducidas tienen mayor influencia sobre los resultados finales. Cuarto, análisis de escenarios. En los modelos deterministas resulta muy difícil modelar diferentes combinaciones de valores de diferentes valores de entrada, con el fin de ver los efectos de situaciones verdaderamente difíciles. Usando la simulación de Monte Carlo, los analistas pueden ver exactamente los valores que tienen cada variable cuando se producen ciertos resultados. Estos resultados es muy valioso para profundizar en los análisis. Como último punto, la correlación de variables de entrada. En la simulación Monte Carlo es posible modelar relaciones interdependientes entre diferentes variables de entrada. Esto es importante para averiguar con precisión la razón real por la que cuando algunos factores suben, otros suben o bajan paralelamente. Bueno, esto fue todo de la presentación. Muchas gracias por todo y espero que les haya gustado.